versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos lo siguiente: el conflicto entre Evodia y Síntique. Vamos a ver lo que escribe Pablo, lo que pide Pablo en medio de este conflicto. Vamos a ver cuál es el peligro de la amargura y vamos a ver por qué debemos gozarnos en Jesús a pesar de los desacuerdos y las diferencias en nosotros. Vamos a ver que a pesar de esto hay un motivo por el cual podemos gozarnos y alegrarnos en Jesús. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a darle lectura. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En estudios pasados ya te hablé de cómo el conflicto entre Evodia y Síntique básicamente fue una de las principales razones por las que Pablo se ve, no quiero llamarlo obligado, pero vio la necesidad de escribir esta carta, especialmente porque la unidad y el testimonio de la iglesia corría el riesgo de seguirse fracturando si no se resolvía, si no se hacía algo para parar con este conflicto. Ahora, cuando Pablo pide que estas dos mujeres sean de un mismo sentir, no solamente pide que se lleven bien, que se pidan perdón unas a otras y que ya no estén causando problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí el 90% de tu tiempo, cuando estás cuidando de los niños y de las niñas, el 90% de tu tiempo lo inviertes en resolver este tipo de conflictos. Es que me pegó, es que me quitó, es que me hizo, es que esa es mi escoba, es que esa es mi cubeta, es que así, se te va el día tratando de resolver ese tipo de conflictos. Y muchas veces tienes que llegar al punto de decirle, ok, regrésale lo que le quitaste o pídele perdón por haberle pegado, ¿no? Y el niño es, ya, perdóname. No, pídeselo bien. Ya le dije, pero hazlo bien, por favor. Perdóname. Ay, sí, ya. Y el otro también, ¿no? Sí, ya, te perdono, ¿no? Y se van, ¿no? Cuando Pablo habla de que sean de un mismo sentir, no habla de este tipo de actitudes en donde, ya, con tal de que no me estés fastidiando, te pido perdón y yo digo que te perdono y no pasa nada. No. Aquí Pablo usa la palabra froneo, que hace referencia a dirigir, alinear o someter la mente a algo. Que en este caso Pablo usa la palabra froneo para exhortar a estas dos mujeres a que sometan y alineen su mente a Jesús. Déjame repetirte eso. Pablo lo que está pidiendo no es nada más que se pidan una disculpa y que dejen de causar problemas, sino que Pablo está pidiéndole a estas dos mujeres que sometan y ajusten, alineen su mente a la mente y al sentir que hubo en Jesús. Que si te fijas, es a lo que Pablo nos ha estado exhortando a lo largo de toda la carta. Completen mi gozo, dice Pablo en el capítulo 2. Completen mi gozo sintiendo una misma cosa. Froneo. Haya pues en ustedes el mismo froneo
o el mismo sentir que hubo también en Jesús. Es lo que Pablo nos ha estado llamando a lo largo de toda esta carta, a someter y alinear nuestra mente, nuestra actitud, nuestro carácter con la mente, el sentir, el carácter que hubo en Jesús. Entonces, más que simplemente arreglar una diferencia, Pablo exhorta a estas dos mujeres a esto: alinear y someter la mente a Jesús. Ahora, es interesante porque si te fijas, estamos ya casi al final de la carta. Básicamente Pablo va a tratar un par de asuntos más y después se va a arrancar con la despedida, porque ya es casi el final de la carta. Pero antes de mencionar algo relacionado con este conflicto, Pablo despliega una serie de argumentos que nos llevan a poner toda nuestra atención en algo mucho más glorioso que el conflicto. Si te fijas, y si me ayudan con la siguiente, antes de que Pablo mencione el conflicto entre Evodia y Síntique, Pablo habla de la obra de Dios en ellos, el que comenzó en ustedes, dice Pablo. La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Posteriormente habla del poder del Evangelio. Más adelante Pablo va a poner a Jesús como el ejemplo supremo al cual somos llamados a imitar. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Jesús. Y por último, Pablo se va a poner a sí mismo como ejemplo, a sí mismo y a otros como ejemplos dignos de imitar. Y creo que al exponer todo esto, antes de hablar del conflicto, Pablo busca que lo que sea que haya causado esta diferencia entre estas dos mujeres se resuelva no a partir de la obligación, no a partir de la fuerza de voluntad de estas dos mujeres, sino creo que lo que Pablo busca al exponer todo esto es que el conflicto se resuelva a partir de la convicción de saber que Dios ya inició una obra en ellos, en ellas, y que Dios les ha dado todo lo que sea necesario para poder resolver esa situación. Es como si Pablo dijera: cualquier cosa que haya sido la causa de su desacuerdo tiene solución, porque Dios ya está obrando en ustedes y porque en Él tienen lo que es necesario para poder resolverlo. En Cristo tienen el amor necesario, en Cristo tienen la capacidad de perdonar, en Cristo tienen la capacidad de restablecer la unidad que se rompió o que se fracturó al momento de que se generó esta división. Y quiero que medites en esto, porque Pablo no ignora ni minimiza el conflicto. Pablo no les dice: ya hombre, perdónense, por eso se enojaron, porque no se pudieron poner de acuerdo en el color de las cortinas, ahora están enojadas entre ustedes y generando división. Yo sé que eso entre mujeres es muy difícil que pase, ¿verdad? Pero aquí sí, ¿no? Y Pablo no minimiza el conflicto. Al contrario, creo que el hecho de que envuelva este tema del conflicto entre todos estos temas habla de la seriedad, habla de la importancia que Pablo le estaba dando al conflicto entre estas dos mujeres. Pero a pesar de eso, Pablo les muestra que en Cristo no hay conflicto, que en Cristo no hay diferencia ni desacuerdo que no pueda ser resuelto. En Cristo
No hay conflicto, no hay diferencia ni desacuerdo que no pueda ser resuelto. Por eso en el versículo 4 Pablo vuelve a enfatizar y a llevarnos a la raíz y nos exhorta diciendo: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, regocíjense, dice Pablo. Ahora, esto que Pablo hace y que pareciera repetitivo, esta doble afirmación: regocíjense en el Señor siempre, otra vez regocíjense. Esta doble afirmación es algo que se utilizaba en la literatura para hacer un énfasis especial sobre algo. Podemos verlo en el Nuevo Testamento, como Jesús repetidas veces hacía uso de este tipo de doble afirmaciones. Por ejemplo, cuando Jesús decía: de cierto, os digo que oíste, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Son afirmaciones que se usaban para enfatizar algo muy importante. Y en este caso Pablo dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, regocíjense. Lo usa para que entendamos que ese gozo del que habla no es meramente un gozo superficial. No es algo que depende de las circunstancias, sino algo profundo que tiene como origen el hecho de saber que arraigados en Jesús somos revestidos con la gracia, que arraigados a Cristo somos revestidos con la humildad, con el amor, con la paciencia, con la tolerancia, con el perdón y con absolutamente todas las virtudes que sean necesarias para poder resolver los conflictos y mantener la unidad entre nosotros. Somos revestidos de todas las virtudes que sean necesarias para poder mantener la unidad, la paz, la reconciliación en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y con cualquiera que lleguemos a tener un desacuerdo. Gócense, dice Pablo, porque en Jesús somos revestidos con la mente y con el sentir que hubo en Jesús para poder resolver conflictos sin ofensas ni heridas, sino con gracia y verdad, haciendo posible que se mantenga la paz. Y creo que este punto es sumamente importante. Resolver conflictos sin heridas ni ofensas. Porque podemos detener una discusión, podemos dejar sin argumentos a la otra persona y que la otra persona ya se quedó sin nada que decir. Pero muchas veces el costo de eso es alto. Muchas veces el costo de ganar un argumento es dejar en otro una herida, una huella. En Cristo somos revestidos con la mente y el sentir que hubo en Él para poder resolver conflictos sin heridas ni ofensas, sino con gracia y verdad, como Jesús lo hacía. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque arraigados en Jesús no tenemos que estar llevando sobre nuestros hombros el peso del resentimiento, que es muchas veces lo que terminamos haciendo. Arraigados en Jesús no tenemos que absorber el daño que nos hacemos a nosotros mismos. Ojo con esto. Nos hacemos a nosotros mismos cuando nos sobrecargamos con el peso de la amargura y el resentimiento. ¿Te das cuenta? No tenemos
que cargar con eso, porque tenemos la gracia, tenemos la capacidad, tenemos el ánimo para poder resolver y mantener la paz, cualquiera que sea el conflicto, de manera que no haya raíces de amargura que comiencen a envolver y hacer pesado nuestro corazón. Hebreos 12:1 dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y amargura, resentimiento, son cosas que se van haciendo cada vez más pesadas en nuestro interior, y que en lugar de permitirnos avanzar de manera libre, de manera ligera, nos van haciendo nuestro caminar por la vida cada vez más pesada. Por eso dice el autor de Hebreos: despójense de todo peso y de pecado. ¿No te encanta eso? ¿No te da paz? ¿No te da consuelo? ¿No te da esperanza saber que en Cristo Él toma todo ese peso y nos despoja de Él? Nos quita ese peso de amargura, de resentimiento, y nos hace descansar, como dice su palabra. Mira, hace un tiempo platicaba con alguien cercano y me compartía que pasó por una temporada en la que alguien, muy probablemente sin darse cuenta, él lo reconoce o lo puede ver de esa manera, muy probablemente sin darse cuenta, decía o hacía regularmente ciertas cosas que para él eran ofensivas. Decía o hacía ciertas cosas que para él eran hirientes, cosas que de alguna manera lastimaron su corazón y el corazón de su familia, y en su inmadurez también él reconoce eso, ¿no? Me decía: en mi inmadurez, en lugar de hablarlo para buscarle una solución y mejorar las cosas y mejorar el ambiente de trabajo, de ministerio, decía: simplemente dejé que el resentimiento y que la falta de perdón inundaran mi corazón. En lugar de hablarlo, simplemente lo omití, pero no omití que la amargura y el resentimiento comenzaran a brotar dentro de mí. Eso lo llevó a tomar cierta distancia con esa persona, lo llevó a alejarse, y conforme fue pasando el tiempo, yo no nada más estaba alejado de esta persona, sino que comenzó a quejarse y a exponer los errores de esta persona con quien pudiera hacerlo. Cualquier oportunidad, decía él, que yo tenía para quejarme de esta persona, lo hacía. Y el peligro de esto, me decía él, es que no solo dejé que las raíces de amargura y de resentimiento crecieran en mi corazón, sino que sin darme cuenta comenzó a volverse en mí una forma de resolver los conflictos. ¿Te das cuenta? Comenzó a volverse una forma de resolver los conflictos. Haces o dices algo que me afecte, que me lastima, que me hiere, en lugar de traerlos a los pies de Cristo y hablarlo contigo, tratar de resolverlo como la Escritura nos pide que resolvamos las cosas, mejor me alejo y comienzo a verte con amargura y con resentimiento, mientras dejo que todas esas cosas comiencen a echar raíces en mi corazón. Evidentemente llegó un punto en el que su corazón estaba tan contaminado, que su corazón estaba tan pesado por el peso de todo el resentimiento y la amargura,
que, que ya no podía él con eso. Y me decía, mira, no me dejé de congregar, no me dejé de servir, no dejé de servir. Y aun cuando externamente no daba evidencias de ese resentimiento y de esa amargura en su corazón, sin darse cuenta, la amargura había robado el gozo de pasar tiempo en la palabra. La amargura había robado el gozo de alabar y de adorar genuinamente y con un corazón agradecido. Ojo, lo que poco tiempo después y sin anticiparlo terminó enfriando y fracturando su relación con Dios. ¿Te das cuenta? Lo que comenzó como un conflicto no resuelto terminó por convertirse en la amargura que alejó su corazón de Dios. No su servicio, no el que viniera a la iglesia, pero sí su corazón alejado de Dios. Porque la amargura y el resentimiento habían crecido. Había aprendido que no necesitaba solucionar los problemas, simplemente podía ignorarlos, alejarse de las personas, y todo eso empezó a echar raíces hasta que un día, sin imaginarse, sin planearlo, sin anticiparlo, toda esa amargura había robado el gozo de pasar tiempo en la presencia de Dios, de alabar, de adorar con sinceridad y con un corazón agradecido. Hasta que un día, me dice él, en su misericordia, en la iglesia, Dios le hablaba y le decía, ¿ya te cansaste o no te has cansado de llevar todo este peso en tu corazón? ¿No te has cansado de vivir así? ¿Cuánto daño más estás dispuesto a hacerte a ti mismo por no soltar esto que traes en tu corazón y que has guardado durante tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto daño más te vas a hacer a ti mismo? Y me decía él, obviamente en ese momento me arrepentí, le tuve que pedir perdón a Dios, pero también pude experimentar que en Jesús no hay herida que no pueda ser sanada. Que en Jesús, nuestro príncipe de paz, no hay resentimiento que no pueda ser removido, que no hay amargura que no pueda ser cambiada por una esperanza viva y un corazón renovado. ¿Te das cuenta? Por eso el énfasis tan grande con el que Pablo nos exhorta a gozarnos en Jesús. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocíjense. Porque en Él hay sanidad. Porque en Él hay libertad. Porque en Él podemos ser despojados de todo ese peso que nos asedia y que hace de nuestro caminar mucho más pesado del que debería de ser. Y si hoy, al igual que esta persona, estás cargando amargura, estás cargando con rivalidad, estás cargando con resentimiento o algo parecido a esto, no tienes que seguir llevándolo, porque Jesús quiere tomar esa carga y librarte de ella antes de que cause en ti, ojo, en ti un mal mayor. Porque yo puedo alejarme completamente de esa persona, yo puedo ignorarla, yo puedo cambiar inclusive de vida, pero si esa amargura no ha sido arrancada de mi corazón, va a seguir haciendo daño en mi interior, en donde esté, a donde vaya
y a pesar de las nuevas relaciones que pueda llegar a tener. Que como le ocurrió a este amigo, por no resolver un conflicto, aprendió que así se solucionaban las cosas, entre comillas. Y es interesante, porque es justo de esto, de lo que los habla más adelante el autor de Hebreos en el capítulo 12, también en el versículo 15, nos dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿No? Cuando estaba estudiando eso, yo dije: no inventes. No vaya a perderse de la gracia de Dios. No dejen. ¿De quién es responsabilidad? Mía y tuya. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podrían estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Ahora, cuando no dice no sea que alguno o no vayan a perderse la gracia de Dios, no habla de perder la salvación, porque la salvación no es algo que depende de nosotros. Entonces, aquí no está hablando de que si hay amargura en nuestro corazón podemos perder la salvación. No habla de eso. Te he hablado en estudios pasados que una vez en Cristo nuestra salvación es segura y la garantía de una vida eterna es eso, una garantía, es algo que va a ocurrir. Pero hace referencia, aunque la gracia sigue ahí, aunque la gracia está ahí, por el corazón endurecido, por la amargura, por el resentimiento, dejamos de tomar de esa gracia, lo que nos lleva a dejar de disfrutar de la paz, lo que nos lleva a dejar de disfrutar del gozo, de la compasión y de todo aquello que en Jesús nos es dado para nuestro bien. Entonces, cuando hay amargura, dejamos de disfrutar de todo aquello que en Jesús podemos tener para vivir lo que Jesús llama una vida abundante, una vida plena, una vida de libertad, una vida sin peso extra en nuestro equipaje de esto llamado vida. Hayden Tozer, este conocido predicador, en un mensaje que dio acerca de este tema, dice esto: una persona con amargura puede parecer viva exteriormente, puede servir, puede venir a la iglesia, puede ofrendar, puede hacer lo que cualquier cristiano haría, pero espiritualmente está marchita. ¿Te das cuenta? Marchita. La amargura seca la fe y apaga el gozo del Espíritu. Y quiero que medites en esto, pero cosas como la amargura, cosas como el resentimiento, cosas como el rencor, difícilmente son cosas con las que nos quedamos para nosotros mismos. Difícilmente es algo que guardamos en secreto. Siempre, de alguna o de otra manera, terminamos contagiando e influyendo sobre otros. Siempre. Ay, es que el otro día me dijo esto y me hizo esto. Y siempre. ¿A ti no te ha hecho esto? No, pues ten cuidado, porque seguramente lo va a hacer. ¿Ya te diste cuenta que dijo que no? Que le pedí un favor y me dijo que no. Ay, sí, no, pues es que... Y terminamos contaminando a otros. Por eso el autor de Hebreos, si me puedes ayudar regresando una diapositiva, el autor de Hebreos nos dice:
podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Hacer que muchos, yo, contaminar a muchos con mi amargura. Y no sé tú, pero si soy honesto, tengo que confesar que he estado ahí. Tengo que confesar que con mi amargura he contaminado el corazón de otros, que con mi amargura he contaminado la perspectiva que probablemente alguien tenía de determinada persona por mi amargura, y también por no tener cuidado. He dejado que otros contaminen mi corazón con su amargura. ¿Te das cuenta el peligro que hay cuando un conflicto no se resuelve, dando paso a la reconciliación y a la unidad? Y creo que el punto es este, pero cuando estamos genuinamente arraigados a Jesús, ve esto. Y esto a mí me dio así, un batazo en seco. Cuando estamos arraigados en Jesús, encontramos más gozo en saber que en Él existe la posibilidad de la reconciliación que seguir aferrados a un resentimiento. Cuando nuestro corazón está en Jesús, hay más gozo en saber que puedo ir con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi hija, con la persona que está alrededor de mí y arreglar el conflicto, que en mi egoísmo aferrarme a ese resentimiento y a esa amargura. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Está arraigado a Cristo? Y mira, sé que se escucha muy bonito y sé que sería glorioso, sería perfecto que cada persona con la que tenemos una diferencia tuviera la disposición y tuviera la madurez de hacer los cambios necesarios para poder caminar en unidad. Oye, fíjate que dijiste esto o hiciste esto y como que me lastimó. Y que esa persona te dijera: perdóname, no me di cuenta, pero te garantizo que no lo vuelvo a hacer, y que no lo hiciera. ¿No crees que sería perfecto eso? ¿Sería glorioso eso? Y mientras preparaba esto y meditaba y le decía a Dios: Señor, ¿qué hay cuando he tratado de reconciliarme con otra persona y la otra persona en su orgullo simplemente no quiere esa reconciliación? O al revés, ¿qué pasa cuando en mi orgullo yo no quiero reconciliarme con la otra persona? ¿O qué pasa cuando hay una aparente reconciliación donde tú vas, hablas con la persona, te dice: ok, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero al poco tiempo te das cuenta que sigue la misma actitud, la misma forma de hacer las cosas, que persisten las mismas ofensas, los mismos desacuerdos? Señor, ¿qué se puede hacer ahí? Y si te fijas, realmente Pablo no tiene la oportunidad, o el Espíritu Santo no le da la oportunidad de escribir una siguiente carta donde nos diga qué pasó entre Evodia y Síntique. No nos dice si el conflicto se solucionó. Ahora, no era como mandar un WhatsApp y al instante en que le das enter, o no sé cómo se enviar, le llegó el aviso a este compañero al que Pablo le pide que intervenga para que solucione el conflicto. No, probablemente la carta duró meses en llegar desde donde Pablo estaba hasta Filipos.
Yo no sé si en ese tiempo, en ese tiempo en que tardó llegar la carta, la relación se siguió fracturando, la unidad se siguió rompiendo, no lo sé. Pero existía una posibilidad, porque el pecado es así. El pecado siempre es, ¿cómo? Autodestructivo. Entonces, había una posibilidad de que el conflicto entre estas dos mujeres no se resolviera. Y eso es una realidad. Y realmente no sabemos qué pasó. Entonces, si tú quieres tener completo el chisme, vamos juntos al cielo. Y ahí preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo lo arreglaron? No, pues en una carne asada. Qué bueno. No sé. Pero ante este tipo de escenarios, ante este tipo de situaciones en donde no siempre la otra persona pone de su parte para la reconciliación, mira lo que nos dice Pablo en Romanos 12:18: si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. ¿Te das cuenta? Si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Y aunque en Jesús es posible la reconciliación y es posible siempre la unidad, habrá momentos en que esa reconciliación simplemente no va a estar en nuestras manos. Va a haber momentos en los que no podremos controlar las actitudes, en los que no podemos controlar las palabras, las decisiones de los demás. Versículo 19, dice Pablo: dejen espacio para el juicio de Dios. Para el juicio de Dios. Entonces, aunque no siempre es posible la reconciliación, lo que sí podemos hacer y lo que a la Escritura nos llama es autoanalizarnos a nosotros mismos, teniendo como punto de comparación no nuestra propia justicia, como dice Pablo, sino teniendo como punto de comparación el carácter, la mente y el sentir que hubo en Jesús. Y desde ahí, desde tomar o desde considerar el carácter, la mente y el sentir que hubo en Jesús, identificar qué raíces estamos permitiendo que broten en nuestro interior. Más de llevarnos a romper con la unidad que Dios demanda de nosotros y entre nosotros, podrían terminar por hacer que nuestra comunión con Él se enfríe y se fracture, alejándonos de Él y de disfrutar del gozo de su presencia. Entonces, quiero que medites en esto. Pero ¿qué raíces has permitido que crezcan en tu corazón? Y yo sé que todos hemos pasado por ahí. Pero ¿encuentras un genuino gozo al pensar en la idea de que en Jesús hoy pudieras reconciliarte con quien necesitas hacerlo y dejar de cargar el peso de la amargura o el resentimiento? Se llena tu corazón de gozo de saber que quizá hoy puedes salir de aquí, hablarle a la persona, mandarle un mensaje, citarle en algún lugar y decirle: mira, hay esto, pero vengo para reconciliarnos, como la Escritura nos llama a hacerlo. Probablemente no dependa de ti que ocurra esa reconciliación, pero ahí es donde Dios actúa y obra para que las cosas se hagan posibles. Entonces, ¿qué raíces has permitido que crezcan y que abarquen tu corazón hoy?